Se puede definir a la Guerra Fría como el periodo histórico que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y terminó con la desaparición de la Unión Soviética. Aunque ambas superpotencias no llegaron al enfrentamiento abierto militar, sí participaron en muchos conflictos de manera indirecta, apoyando al bando más afín ideológicamente. Hubo un gran enfrentamiento político, económico, social, informativo y científico entre los Estados Unidos y la URSS. Durante las décadas de esta Guerra Fría, el mundo vivió bajo el miedo de un conflicto nuclear. Las características más importantes a tomar en cuenta son que no fue un conflicto armado, sino una amenaza permanente entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. La competencia entre los bloques se evidenció en la carrera espacial. Se manifestó una demostración de poder mediante ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Esta guerra tuvo consecuencias, como la reconfiguración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. La ruptura entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1950. La pérdida de millones de vidas humanas en los conflictos subsidiarios en todo el mundo. La reunificación alemana en 1989, la instauración de dictaduras y el inicio de guerras civiles en numerosos países del llamado Tercer Mundo. Las guerras árabes-israelí tomaron lugar en este periodo dividiéndose en cuatro. La primera guerra comenzó en 1948, con la creación del Estado judío, y terminó en 1949, otorgándole a Israel dos nuevos territorios, y entre 600.000 y 760.000 refugiados palestinos. El resto de países árabes jamás quisieron reconocer a este nuevo Estado judío. La Segunda Guerra dio inicio en 1956 debido a la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto. Los países árabes defendían la idea de la creación de un Estado palestino y rechazaban el Estado de Israel, terminando en 1964 con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, creada en 1964, dirigida por Yasser Arafat. La Tercera Guerra también recibe el nombre de la Guerra de los 6 Días y se inició en 1967, causada por la ocupación de las islas del Golfo de Aqaba por parte de Egipto. Volvió a poner en peligro la salida de los barcos israelíes al Mar Rojo y fue considerado una provocación para Tel Aviv, y ante la negativa egipcia de desbloquearlo, Israel bombardeó la aviación egipcia situada en la península del Sinaí, previendo un inminente ataque árabe. Como consecuencia, Israel aumentó considerablemente su territorio, que le permitió establecer un área de seguridad alrededor de sus territorios. La Cuarta Guerra dio lugar en 1973 cuando el presidente egipcio Anwar el-Sadat presentó un proyecto de paz negociada que fue rechazado por Israel. Las tropas egipcias y sirias atacaron a Israel el día de Yom Kippur. Como Israel ganaba terreno a la Liga Árabe, se inició la guerra económica contra ellos y acordaron embargar el petróleo destinado a Estados Unidos, disminuir la producción y aumentar progresivamente su precio. Las Naciones Unidas recomendaron el cese de las hostilidades y el establecimiento de negociaciones. La Guerra de Corea fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre Corea del Sur y Corea del Norte. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial, tras la conclusión de la Guerra del Pacífico. Esta guerra suponía el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría, pues, por una parte, teníamos a Corea del Sur, un régimen político socialista y dictatorial muy cerrado. Llevó a cabo la nacionalización de la economía, apoyada por la URSS y China. Y por otra parte, a Corea del Sur, un régimen capitalista, democrático y aliado de Estados Unidos y Gran Bretaña. Las características más importantes fueron que fue un conflicto entre dos ideologías políticas, capitalismo contra socialismo, división del país en dos por el paralelo 38, amenaza de ataque nuclear por parte de Estados Unidos a Corea del Norte, con aproximadamente 36.000 muertos y heridos de Estados Unidos, 400.000 surcoreanos y por parte de China y Corea con 1.500.000.